9, ahora con el tema Cristo, el final del pecado. Hace 8 días estábamos viendo el tema que antecede a esta idea, a este concepto, hablando acerca de el reino, hablando del sacerdocio, hablando de la victoria de la cruz, y ahora vamos a ver este tema del final del pecado como forma de completar la información de lo que estábamos viendo hace 8 días. Voy a basarme en Apocalipsis capítulo 21. Va a ser interesante lo que vamos a estar analizando hoy, porque justo cuando estamos en tiempos de escatología, los tiempos aparentemente finales, nosotros necesitamos saber qué realmente dice la Biblia y qué no dice. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Donde quiero ubicar su atención es en esa última parte de la frase: también el mar había desaparecido. El mar ya no está. Y aquí entonces la pregunta es: ¿y por qué en la tierra nueva, la que describe Apocalipsis 21, ya no hay mar? Yo recuerdo a mi mamá que cuando estudiábamos este pasaje se lamentaba y decía: pero si el mar es tan bonito, las playas son hermosas. Y yo también lo creía hasta que entendí después que esto era una analogía. Era una metáfora que nosotros debemos entender correctamente. Hace 8 días habíamos dicho que si la ley ya había sido cumplida por Cristo, ya había sido, no solamente había sido perfecto en el cumplimiento de la ley, sino que además también había sido puesto en la cruz por causa de nosotros, por el incumplimiento de la ley. Si la ley ya se cumplió y ya se anuló, entonces decimos: ya no hay ley. Esa es la gran consigna que el apóstol Pablo dice: ya no hay condenación porque ya no hay ley, ya no hay un documento que nos acuse, ya no hay algo que dirija su atención acerca de lo que hacemos. Es decir, aquí estamos deduciendo que ya no hay pecado, y esto es muy escandaloso. Si somos sinceros, cuando nosotros vemos este mundo, cómo se maneja, cómo se da, sería imposible pensar que ya no haya pecado. Sin embargo, la Escritura insiste constantemente en este tema, cuando, por ejemplo, el Señor Jesucristo en Lucas 16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Y añade: desde entonces el reino de Dios es anunciado. Es decir, la ley tenía un tiempo de caducidad. No podemos ir y rescatarla y ponerla nuevamente como el medio moral para manejarnos, cumpliendo los 10 mandamientos, cumpliendo los 619 mandamientos o 613 mandamientos que hay en la Torá. No es esta la manera como se maneja, sino que dice el mismo Señor: desde entonces el reino de Dios es anunciado. Hay otro anuncio, hay otro manejo, hay otra administración. Así que tenemos que entender qué es realmente lo que representa el mar en la Nueva Jerusalén. Ahora quiero hacer un pequeño compendio, un resumen de lo que dice el capítulo 21 de Apocalipsis con respecto a la Nueva Jerusalén. Aquí hay un gran problema. Hace poco veía yo ahí en las publicaciones de Facebook que decía: nosotros estamos de acuerdo con que la iglesia es el pueblo de Dios y la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero cuando decimos que la iglesia es la Nueva Jerusalén, allí todos dicen: no es cierto, no puede ser. Vamos a ver la evidencia, vamos a ver lo que realmente dice la Escritura. Ya habíamos hablado de que los cielos y la tierra describen al templo. Para la mente hebrea antigua, para la mente de las regiones mesopotámicas egipcias, cuando se hablaba de cielos y tierra, ellos tenían claro que se hablaba del templo. Nosotros no, como occidentales pensamos en situaciones físicas como este cielo y esta tierra. Así que cuando la palabra de Dios habla de que el cielo y la tierra pasarán, para nosotros es difícil comprenderlo. Pero para ellos es fácil. Está hablando del templo. Porque dijimos que el templo es el centro de toda la teología cristiana, de toda la teología bíblica. Así que si está hablando de cielos y tierra, está hablando entonces del templo. Y hoy el templo espiritual es la iglesia. Ya no es un lugar, ya no es una construcción, ahora es la iglesia en todos lados. Y con esto se corrobora entonces la descripción de la Nueva Jerusalén. Y aquí vamos a ver los símbolos. En primer lugar, en ese lugar se encuentran reunidos los creyentes. Miren lo que dice el versículo 13. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren,
el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. El término griego eclesía es llamados o convocados fuera. Llamados a una reunión, salidos de un lugar para ser llevados a otro lugar. Y la iglesia se describe en estos términos del versículo 3. Está entre su pueblo Dios está ahora manifestándose en medio de ellos. Segundo lugar, se encuentra en lo alto. Aquí los símbolos son muy importantes. Dice el versículo 10. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. La especulación, por supuesto, sobre todo de la teología dispensacionalista, es que literalmente va a descender una ciudad de tipo árabe y va a venir a ponerse allí en el lugar de Jerusalén. Esta es la idea general. No dice eso. Cuando está hablando de la montaña alta y que desciende del cielo, está hablando sobre todo de que la iglesia no es una institución humana. Este es el símbolo. Viene del cielo. Tal como también nosotros entendemos la familia. La familia es de diseño divino. Por mucho que nosotros quieramos amoldarlo y acoplarlo a lo que nosotros queremos, no es una institución humana, es una institución divina, juntamente con el matrimonio. Todo ello viene de lo alto. Así que si yo quiero recomponer, reconfigurar la iglesia, estoy impedido. La verdad es que viene de lo alto y tal cual se tiene que respetar. Tercer lugar, la Nueva Jerusalén refleja la gloria divina. Ahora, dése cuenta que está hablando sin duda de la iglesia porque se espera que nosotros reflejemos la gloria de Dios. Dice entonces el versículo 11, resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. Sin duda, la iglesia es el reflejo de la gloria de Dios, o a cuando menos eso debe de ser. En nuestro trato, en nuestro hablar, en nuestro testimonio, debemos ser el reflejo de la gloria de Dios. Cuarto lugar, las medidas de la Nueva Jerusalén son un cubo perfecto. Miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 16. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2.220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. De aquí se especula que tiene que ser literal. 2.220 kilómetros, vaya, no tengo ni idea. Pero estamos hablando de una monstruosidad que aparentemente entonces sería algo muy llamativo. Pero definitivamente son símbolos. Apocalipsis es simbólico, incluso ahí puse una imagen de un supuesto cubo que así lo esperan, que esté descendiendo literalmente hasta este lugar llamado tierra. Pero, ¿en dónde encontramos este símbolo del cubo? Obviamente no está descrito tal cual, bueno, no está mencionado tal cual, pero hay un lugar muy especial, dentro del lugar más profundo del tabernáculo y del templo, que era un cubo perfecto. ¿Se acuerdan? El lugar santísimo. Tenía las mismas medidas de todos los lados, y entonces cuando encontramos esta analogía, este símbolo, nosotros deducimos que en realidad no es una ciudad literal, sino es la presencia santísima de Dios bajando o descendiendo en esta forma. Así que vamos entendiendo que está hablando y sigue hablando de la iglesia. La iglesia debe tener esta perfección de santidad y de desarrollo. Quinto lugar, la riqueza descrita recuerda al huerto del Edén. Miren, por ejemplo, el versículo 18, no vamos a leer todos los demás. Dice, la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. Aquí lo que se me hace muy interesante, no sé si usted alguna vez ha visto al oro tan puro que es cristalino como el vidrio. No existe. Es una descripción metafórica. Así que tenemos que respetarlo. Y cuando nosotros estamos viendo cómo se está describiendo, tenemos que escanear en dónde describe algo semejante. ¿En dónde en la palabra de Dios está enseñando esto? Bueno, por ejemplo, Ezequiel capítulo 28. Cuando está hablando del huerto del Edén, dice sorprendentemente con las mismas palabras que podemos nosotros comparar. Estabas en el Edén, el jardín de Dios.
Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro, te las dieron el día en que fuiste creado. Aquí la gran discordia es que piensan muchos que por mencionarlo como querubín protector dicen, este tiene que ser el diablo. El único que estaba autorizado para estar en Edén era Adán. El otro es un extraño, es un intruso. Así que quien está describiendo es Adán y esta rara indumentaria que lo hace especial. Para poder entenderlo, ya habíamos dicho que Adán y Eva, obviamente, estando allí en Edén, son sacerdotes. Lo vemos comprobado, por ejemplo, en Éxodo 28:17. Vea cómo se describe ahora el sacerdote. Incrusta sobre el pectoral 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tendrá una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. Y sigue, dijeron los lesbitíes, sigue siguiendo. Y entonces va describiendo todo aquello que se había dispuesto y que tenía como referencia al huerto del Edén. Así que estamos hablando de este sacerdocio y del templo representado muy inicialmente en Génesis capítulo 2, ahora en Apocalipsis capítulo 21. Está hablando entonces de la nueva modalidad de templo que ahora es la iglesia. La iglesia que tiene las riquezas en Cristo. Y que nosotros, por desconocimiento, por ignorancia, muchas veces rechazamos y no entendemos cómo decir que es la nueva Jerusalén. Decimos, pero ¿cómo podría ser? Allí está. Si nosotros alcanzamos a ver las formas como es descrita la salvación en Cristo Jesús, decimos, tenemos la riqueza más grande que pueda existir en el universo. Así que no erramos en esta apreciación. Y en sexto lugar, y esto va a dar pie al tema que estoy presentando, no se permite la entrada de lo malo. Ahora recordemos, en huerto del Edén, cuando pecó el hombre y la mujer, inmediatamente fueron expulsados. En el tabernáculo no podía entrar nada impuro, nada inadecuado, mucho menos en el templo. Así que la imagen que nos está presentando de no permitir la entrada a lo malo tiene que ver con que efectivamente se cumple que ahora el lugar está santificado por Dios. Dice el versículo 27, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño, solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Doy gracias a Dios porque esta encomienda no es para nosotros. No tenemos que hacer el análisis de ver si tú estás bien y tú estás mal y entonces decidir si entras o no entras, porque nadie entraría. Pero lo que sí queda claro es que Dios es el dueño de esa entrada. Así que Dios impide que entre lo malo. Y ahí es donde yo quiero llegar justamente cuando hablamos de que en la Nueva Jerusalén la característica inicial es que no hay mal. No hay mal. ¿A qué se refiere entonces realmente? Déjeme enunciar entonces la frase que espero que nos ayude a entender un poco lo que estamos nosotros estudiando. En Cristo es el final del mal. En Cristo es el final del mal. Y voy a irme, por supuesto, no hacia las teologías sistemáticas que somos comúnmente a analizar para tratar de entender lo que dice la Escritura, sino me voy a ir a la misma Escritura para que explique lo que esto significa. Y voy a irme sin duda alguna a Génesis capítulo 1, versículo 2. Escuchen, el segundo versículo ya está hablando de esto. Inmediatamente. Y dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Quiero que ponga atención en el tema de las aguas. Porque si estamos viendo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, que ya no hay mar en la Nueva Jerusalén, el tema es el agua. Así que tenemos que poner atención a lo que está describiendo Génesis 1:2. Por ejemplo, la Biblia textual en su cuarta versión dice, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tiniebla sobre la faz del abismo acuoso. Parece que es más claro.
Está hablando de un desorden, una revolución que viene a ser descrita con el concepto del agua, como si el agua fuera la responsable de este caos y vacío. Déjeme hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de la creación, estamos muy mal enterados de lo que realmente es. Pensamos en la literalidad de las cosas, pensamos que efectivamente se está dando tal cual, se está describiendo según nuestros ojos occidentales, pero la realidad es que está hablando de un mundo en desorden. Cuando nosotros leemos Génesis 1:2 y dice que hay caos, que hay vacío, que hay desorden, está hablando acerca de lo increado. Atención, las culturas antiguas podían tener todo, pero si no estaba acomodado, si no estaba funcional, era como si no existiera. Ahorita vamos a retomar un poco mejor esta idea. Así que lo contrario al desorden, lo increado, es lo creado, es decir, lo ordenado. Cuando nosotros entramos a Génesis capítulo 1, lo primero que se nos dice es, ya está la tierra. La tierra no tenía forma y la oscuridad cubría las aguas profundas. Ya está allí la tierra. Pero dice, es como si no existiera. Es infuncional, está en desorden, está vacía. Y aquí se cae lo que se ha manejado durante siglos acerca del mito del ex nihilo. Esta concepción en latín, ex nihilo, habla acerca de la creación de la nada. Dios no utilizó ningún tipo de material y entonces hizo la creación de Génesis capítulo 1. No está diciendo esto el pasaje. Eso no lo está diciendo. Porque nuestra concepción de crear, nuestra concepción occidental es que es traer algo a la existencia. No estaba allí, pero ahora ya está. Esa es nuestra concepción de la creación. Para el judío, al hebreo antiguo, para las culturas mesopotámicas, esto no era así, porque para ellos lo no creado es infuncional. Ya está allí, pero no sirve. Ellos decían, entonces no existe. Para que funcione, se debe de poner en orden. Lo desordenado lo denomina inexistente. Así que Génesis capítulo 1, lo que está sucediendo es ordenar todo aquello que ya está para que funcione de manera adecuada. Síganme esta línea, porque por ejemplo, Job capítulo 26, versículo 7, dice, y trae esta misma idea. Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada. No está hablando acerca del ex nihilo y la creación de la nada, sino que está hablando acerca de que es como si no estuviera, es como si no existiera. Ahora vea la aplicación que podemos nosotros tener. ¿Qué pasa cuando nuestra vida es infuncional? ¿Qué pasa cuando nuestra vida no tiene propósito? Es como si no existiera. Es decir, nosotros podemos tener una vida en donde respiramos y sentimos nuestro pulso, pero sin embargo, si esa vida es desordenada, si esa vida no propone, no otorga, no genera algo, es como si no existiera. Ahora la nueva modalidad en las nuevas generaciones es que tenemos hijos de ese tipo, que hay jóvenes de ese tipo, que están hasta los 40 años dentro del hogar y no generan nada, no construyen nada. Es como si no existieran. Sí, vamos y los tocamos y vemos que respiran. Pero según el concepto hebreo, es como si no estuvieran. Dense cuenta de lo que está hablando. Cuando nosotros tenemos vidas derrotadas, sin Dios, cuando nosotros estamos en medio de crisis constantes que nos hacen ver que no está funcionando todo, es porque estamos increados. Es como si no existiéramos. Solamente Dios puede poner orden en esa vida para que entonces funcione, para que tenga propósito. Regreso nuevamente entonces a Génesis 1:2. Dice que no tenía la tierra forma, estaba vacía y estaba sobre la tiniebla, sobre la faz del abismo acuoso. El término caos y vacío en hebreo es tohu vabohu. No nos habla mucho de eso, pero sí nos habla acerca de esa infuncionalidad que no permite que se genere la vida, que no permite que se generen las expectativas positivas que nosotros quisiéramos. Es decir, ese caos y vacío, tohu vabohu, es el símbolo de la muerte. Lo primero que nos describe la Biblia, y lo vamos a ver, es que la tierra desordenada y vacía no permitía la vida. No existía la vida.
Solamente estaba el Espíritu de Dios gobernando sobre las aguas, pero ni siquiera entraba dentro de la creación. Allí está. Está pendiente de todo lo que pasa, pero perdón. Al ser infuncional no hay condiciones de vida. Y aquí está el símbolo del agua. Para ellos, y también creo que para nosotros, el agua representa un símbolo de la muerte. No estoy hablando del agua que tomamos, del agua que bebemos, sino del agua porque no podemos vivir en el agua. A menos que tuviéramos branquias, a menos que nos adaptáramos, no podemos vivir en el agua, y esto lo entienden bien los judíos. Está lleno todo de agua, no hay vida humana. Si hay vida marina, si hay vida orgánica de ese tipo, pero cuando hablamos de la vida humana, no existe. No hay condiciones para que exista. Así que el caos y vacío y el agua simbolizan la muerte y simbolizan el desorden de la vida. El desorden que impide la vida. Ahora, dense cuenta de lo que está pasando en este mundo. Estamos llenos de noticias. Hace un rato venía yo platicando con mi esposa y digo, creo que voy a pararle tantito las noticias porque de pronto se llena uno de ideas. Obviamente yo no veo los canales convencionales porque son bastante engañosos. Pero lo que sí demuestra lo que está pasando en este mundo es que no tiene remedio. Vendrá otro mejor gobierno o peor gobierno y no va a mejorar nada. Si nuestra esperanza está en que las cosas mejoren en este mundo, olvídelo. No va a pasar. Este mundo es como si viviera dentro del agua, porque el agua es el símbolo del mal. Aquí, por más que tratamos de vivir, la verdad es que en realidad morimos. En realidad no nos desarrollamos, y por eso Dios tuvo que crear un mundo alternativo llamado la iglesia. Y vamos a entender cómo entonces se presenta. Regreso nuevamente al tema de la creación. En el segundo día, me estoy saltando el primero dijo Dios que haya luz y hubo luz. Pero en el segundo día es muy interesante porque es la contraparte de Génesis 1:2, que dijo que estaba todo lleno de agua y estaba vacío y estaba en un caos. Dice en Génesis 1:6, entonces dijo Dios que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos, y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el segundo día. Para que haya vida, lo primero que hace Dios es separar. Primero, en el primer día, separó las tinieblas de la luz. Ahora, en el segundo día, separa las aguas de las aguas. Es decir, el concepto que nos está manejando y que a lo mejor no entendimos en Génesis 1:2 es que todo es agua. Aquí no hay vida. Así que tiene que separar las aguas de arriba, es un poco raro, y las aguas de abajo. Aquí tenemos que entrar a uno que llamo yo el principio de separación. Dios siempre está separando las cosas. ¿Han visto ustedes a los niños autistas que necesitan dejar que los colores amarillos van de un lado y los colores rojos? Esa separación, ese orden, podríamos decir entonces que Dios es ese que está separando. Vean lo que hizo. Por ejemplo, primero inició Dios separando a Abraham de Ur de los Caldeos. Le dijo, ven, salte y voy a llevarte a otra tierra. Más adelante, Dios separó al pueblo de Israel. Lo separó de Egipto y de las demás naciones. Dios también separó un lugar específico para habitar, que le llamó primero tabernáculo y después templo. Pero dentro de ese templo y tabernáculo también había una separación del atrio de las personas de los lugares santo y santísimo. Dentro del lugar, del lugar santo, hizo una separación del lugar santo al lugar santísimo. Otra separación. También separó sacerdotes del sumo sacerdote. Separación, separación, separación. ¿Por qué? Porque el concepto es que ya están allí todas las cosas, pero por estar mal puestas, no funcionan. Génesis 1 es lo que está haciendo. Separa a un lado, separa hacia el otro. El principio de separación es el punto en donde hace que las cosas sean funcionales. Aquí el concepto de separación, que en el hebreo es kadosh y en el griego es hagios. Separación precisamente es santidad. Usted y yo lo sabemos. Santidad es separación. Eso es lo que significa.
No habla acerca de si me porto bien moral o mal moralmente. Habla de que soy separado. Dios nos separó del mal, nos separó del mundo, nos separó de la corrupción y de la infuncionalidad. Así que es ilógico, cuando yo he sido separado de esas cosas, que regrese a vivir en eso. ¿Se dan cuenta? Es ilógico que yo vaya a buscar nuevamente la forma en que vivía. Si yo tomaba, ahora ya no tomo. Si yo era adúltero, ahora ya no adultero. ¿Por qué? Porque las cosas se pusieron en orden. Ahora son funcionales. Ya no voy a ir a buscar lo desordenado y lo vacío. Tengo que vivir en este lado, porque el principio de separación es de Dios. Ahora, vean cómo es mucho más claro en el tercer día. Vamos caminando en los días de la creación, y en el tercer día dice el versículo 9 al 10. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que esto era bueno. Otra vez la separación. No solamente las aguas de las aguas, sino que ahora está separando lo seco de lo húmedo. Las aguas de la tierra. Los egipcios le llamaron la colina primigenia. Aquello que tuvo por fin un lugar para poder desarrollar la vida. Y esto es muy claro porque en el siguiente versículo, el versículo 11, inmediatamente dice: después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de las que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. El versículo 11 no era posible sin el versículo 10. Si antes no se genera un espacio donde pueda producirse esta vida, no puede existir. Se tiene que retirar el agua y tiene que llegar a una tierra seca. Ahora, ponga atención, porque entonces hemos dicho anteriormente, salir del agua es un símbolo de resurrección. Salir del agua, de esto que impide la vida, de esto que es un caos y vacío, salir del agua es el símbolo de la resurrección. Y voy a ir entonces a Éxodo capítulo 14. En Éxodo capítulo 14, el pueblo de Israel ha salido ya por fin de Egipto, un lugar que no les permitía la vida. Eran esclavos, estaban en condiciones infrahumanas, era una situación imposible de vivir. Es el mar, es el agua, el caos y el vacío. Van caminando rumbo a la tierra prometida, y entonces aquí viene la historia. Dice: luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Tienen allí una barrera infranqueable, y no es una montaña, no es un muro, es un mar. ¿Cómo se cruza un mar conservando la vida? Yo que sepa, solamente por medio de embarcaciones. No tienen embarcaciones. Caminando hasta el fondo del mar y aguantando un poco la respiración. Nadando. No hay forma. ¿Se dan cuenta? Lo que tienen frente a ellos es la muerte. Y ellos se desesperan. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y nos trajiste aquí a morir. El mar va a ser nuestra tumba. Es el símbolo de la muerte. Ahora es muy interesante lo que pasa entre los dos pueblos. Porque los judíos tienen miedo del mar. Tienen un miedo pavoroso. Ya vimos por qué. Porque desde Génesis 1 se habla acerca de que el agua no hay vida. Ellos no podemos nosotros vivir en este asunto de la vida. Estábamos hablando acerca de la analogía del nacimiento. ¿Se acuerdan? Cuando decíamos que cuando estábamos como feto dentro del vientre de nuestra madre, vivíamos en un estado líquido. Pero tuvimos que abandonar eso para ahora estar viviendo en un estado de oxígeno. No podemos nosotros volver a entrar y ahogarnos. Tiene que haber un cambio. Así que lo que ellos tienen es un gran problema, porque reconocen que ese mar representa su muerte. Pero los egipcios tienen otra actitud. Cuando ven el mar abierto, cuando ven este espacio, ellos no piensan: ¿cómo fue posible esto? Ellos dicen: pues vamos tras ellos y los matamos. ¿Por qué los egipcios no le tienen miedo al agua y los judíos sí? Por el contexto, el antecedente histórico.
En Éxodo capítulo 1, versículo 22, dice que pasó en los tiempos de esa generación que iba a cruzar el Mar Rojo. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Toda esa generación, la generación de Moisés, la generación de sus hermanos, de María y de Aarón, vivieron precisamente con el trauma de ver morir a miles de niños, porque el gobierno de Egipto simplemente dijo: son demasiados, van a tomar fuerza, nos van a conquistar, maten a los niños. Así que para ellos, este símbolo del agua no solamente era muerte, sino que era un juicio, era terrible. Y ven entonces el Mar Rojo y dicen: por fin se nos llegó, tarde o temprano teníamos que morir. Este antecedente histórico es muy interesante porque en la antigüedad las culturas consideraban el agua como un medio de juicio. Si usted era culpable, una manera de poder hacer un justo juicio era que lo ataban y lo aventaban al agua, y si sobrevivía, es que era inocente. Qué injusto, ¿no? Qué terrible. Pero ese era su pensamiento. Si alguien sobrevive de ser arrojado al agua, quiere decir que era digno. Ahora, ¿se acuerda usted de un personaje que sobrevivió al agua? Moisés. Moisés, por cierto, que su nombre significa sacado del agua. Moisés es uno de los que sobrevivió de esa terrible crisis del agua cuando nos tenían que ahogar en el río Nilo. El río Nilo, por cierto, su dios de los egipcios es Hapi. Y no porque estuviera feliz. Es Hapi porque era el que gobernaba, era el que tenía poder para matar y para dar la vida. Ahora, aquí es muy interesante también la historia de Jonás. ¿Se acuerdan? Ese profeta que dice: no, yo no voy a cumplir con el mandato de Dios, me voy hacia el otro lado. Y allí en medio del mar comienza una gran tormenta. Y lo único que se puede hacer, según Jonás, es: yo soy el culpable, láncenme al agua y se detendrá la tormenta. Y eso fue lo que pasó. Y él sabía, y los marineros sabían lo que representaba: se va a morir, se va a ahogar. Ahí es donde la historia cambia y Dios utiliza un gran pez y lo rescata para ser arrojado a las playas. Pero el agua sigue siendo el símbolo de la muerte. Y entonces Jonás escribe: yo descendí hasta el fondo del Seol, hasta los cimientos de la tierra. Yo pensé que ya no volvería a la vida. Así que el agua es un símbolo, sin duda alguna, del juicio. Hay también en Números capítulo 5, versículo 17, una ley de protección a la mujer. Si tenía usted un marido celoso, lo que podía suceder es que inmediatamente la matara, solamente por la sospecha. Así que Dios utiliza el asunto preventivo y lo que hace es: no, antes de que hagas tu tontería, me traes a la mujer y aquí le vamos a dar a tomar algo. Ustedes piensan: pero ¿y si es efectivo? Lo que Dios está haciendo es postergar ese juicio, que puede ser injusto, pero lo hace por medio del agua. Así que el agua es símbolo del mal, es símbolo del pecado, es símbolo del juicio. Allí están entonces los egipcios enfrente del gran Mar Rojo. Ahora, aquí en Éxodo capítulo 2, hablando de Moisés, se dice lo siguiente: esta es su historia. Cuando ya no pudo ocultarlo más, está hablando de sus padres, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Hago un paréntesis allí. Qué forma tan especial de decir: bueno, tiene que pasar por el agua. Sí, lo voy a arrojar al agua, pero lo voy a poner en esta cesta. Cada quien tiene su inteligencia. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Detengamos. Que no fue su padre el que dijo: necesitamos matar a todos los niños hebreos. Ella sabe que es hebreo. ¿Por qué lo adoptó? ¿Sabe por qué? Porque sobrevivió al juicio del agua. Llegó flotando hasta él, hasta ella, y dijo: este niño es especial. Y no se equivocó. Dios lo había rescatado.
Así que el símbolo del agua está siendo derrotado por una simple arquilla calafateada con brea. Y entonces, por eso lo adopta, porque es un sobreviviente. Ahora, aquí atención, cuando está hablando en Éxodo 2 acerca de esta arca, es representación de lo que pasó en Génesis capítulo 7. ¿Se acuerdan? El mundo está en juicio, viene el diluvio y solamente se salvan 8 personas. 8 personas. ¿Y qué se dice de ellas? Son dignos. Pasaron el juicio, todos los demás murieron. Solamente estos fueron rescatados. Así que esto una y otra vez se repite para hablarnos del símbolo del agua como símbolo de juicio, como símbolo del mal, como símbolo de caos, tantas analogías que estamos utilizando para poder entenderlo. Así que cuando ellos bajan del arca, por eso es que lo primero que hacen es dedicar nuevamente la tierra a Dios. Mira lo que dice el capítulo 8, versículo 20 de Génesis. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido probadas para ese propósito. ¿Por qué hace eso? Porque han resucitado. Ellos pudieron también morir, pero pasaron sobre las aguas y vivieron. Así que dicen, ahora vamos a hacer las cosas de otra manera. Es una nueva tierra. Para nosotros vendría siendo el símbolo de la resurrección. Estamos hechos nuevas criaturas para un nuevo mundo. Un mundo que no tiene que ver con este mundo físico. Es un mundo espiritual en donde ya allí no hay reglas. Así que todas estas historias, cuando hablamos del cruce del Mar Rojo, del río Jordán, hablamos de cómo se derrota al agua, se derrota al símbolo del mal. Esto no tendría sentido, sin embargo, si los evangelios no tomaran precisamente esta información. Y por ejemplo, en Marcos capítulo 4, versículo 39, están los discípulos en medio del mar, el mar de Galilea. Y allí en medio del mar de Galilea comienza una tormenta tremenda, el Señor Jesús está durmiendo y ellos corren a levantarlo. Señor, levántate porque perecemos. Y pasa lo que dice aquí. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. ¿Se acuerdan la sorpresa de los discípulos? ¿Quién es este que gobierna lo que es ingobernable? El agua no se puede controlar, el agua es muerte y Él lo está controlando. No solamente eso, hay otra ocasión cuando manda por delante a los discípulos después de la alimentación de los 5,000. Y dice en Mateo 14, 25. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Si ellos, como buenos judíos y estudiosos de la Escritura, se dieron cuenta y dijeron, este no puede ser otro más que Dios. ¿Cómo lo explicamos? ¿Quién tiene control del agua como Él lo hace? Es justamente al final el apóstol Pedro el que da el símbolo definitivo de lo que nosotros debemos entender. Dice, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Allí están todos los símbolos. El símbolo del agua que está siendo vencida en el bautismo y nosotros los sumergimos en el agua y los levantamos a una vida nueva. Es un símbolo solamente, pero estamos hablando de que el mundo, lo malo, lo infuncional, lo desordenado y vacío se quedó atrás y fuimos llamados a una nueva vida, a una vida que tiene que ver ahora con la vida del Espíritu, la vida en Cristo, la vida en Dios. Decimos nosotros, pero si todavía estoy pisando este suelo. Sí, pero hay una promesa maravillosa de parte del Señor. El apóstol Pablo dice, ahora ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Es tremenda entonces esta declaración. Déjenme terminar entonces. Pablo, cuando está en medio de sus escritos, hemos dicho que está en tiempo de transición. El tiempo de transición es del año 30, cuando muere el Señor Jesucristo, al año 70, cuando cae Jerusalén. 40 años.
Para ellos una generación es de 40 años. Y Él está en esa transición. Y Él está mirando hacia el futuro, porque nosotros ya miramos hacia el pasado. Él mira hacia el futuro con anhelo y dice, escribe lo siguiente en 1 Corintios 15, 26. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Si le pudiéramos poner un sinónimo, diríamos, el último enemigo que es destruido es el mar. Es el agua. Lo que tanto temíamos. Es destruido, y por eso Apocalipsis declara en capítulo 21, versículo 4: Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Escuche esto. Estamos en esos tiempos. Pero si todavía hay muerte. En esta semana murió Rosalía Espinosa, de las señoritas con las que nosotros convivimos en los tiempos de jóvenes. Pero si aquí está la muerte, sí, podemos morir físicamente, pero jamás podremos morir espiritualmente. Esa es la verdadera vida. Esa es la verdadera garantía, porque la mayoría de la gente simplemente no disfrutará aquello por solamente tener esta vida terrena, y aquí será todo su disfrute, aquí serán todos sus anhelos, porque no tienen más esperanza que esperar, valga la redundancia, en la eternidad. Estamos vivos espiritualmente. Tenía razón el apóstol Pablo, nada nos podrá separar. Podrá morir este cuerpo como tiene que morir, pero nunca nos separará de Cristo. Estaremos eternamente con Él. Ahora, esa es la razón por la que dice, le secará toda lágrima de los ojos. ¿Qué es lo que puso su hermana? No sé si viste lo que puso su hermana de Rosalía. Dice, ya está con su papá, con su padre. Nosotros podemos tener tristeza cuando nos despedimos de nuestros seres amados, pero lo sabemos, nos vamos a morir. Eso como consuela el corazón. Ya no existe la muerte. Existe en forma física, pero más para nosotros es un trámite. ¿Qué importa? Estamos bien con Dios. En la iglesia debe de haber certeza, más que esperanza. Voy a explicarme. Debe de haber seguridad y no dudas. Debe de haber paz y no confusión. Porque si en la iglesia, en nuestras vidas, tenemos esperanza, como si algo bueno pudiera pasar, ojalá pase, no va a suceder. Nosotros tenemos certeza. Cristo es nuestra certeza. Que pase lo que quiera, yo estoy firme en Él. Él venció la muerte por mí. Si nosotros solamente tenemos dudas, como en estos tiempos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con las naciones? Y si la guerra llega hasta México, puede ser. No importa. Incluso si perdemos la vida, nadie nos quitará la vida que tenemos en Cristo. Sea en este plano o sea en el otro plano, nada nos podrá separar. Y por último, si tenemos ansiedad en lugar de paz, qué vida tan triste. Y muchos cristianos viven así en zozobra, pensando, es que ¿qué va a suceder? No se preocupe. El apóstol Pablo parece que habla de eso cuando dice en 1 Corintios 15, 19. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. No, nuestra esperanza no es en esta vida. Esta vida se tiene que acabar. Este mundo tiene que pasar. Nuestra esperanza está en Cristo, el que venció las aguas de la muerte y a nosotros nos depositó en el lugar más glorioso, la Nueva Jerusalén, la iglesia. Y nosotros ya estamos aquí. No necesitamos esperar hasta que muramos y lleguemos a su presencia. Ya estamos desde hoy aquí. Esa es nuestra paz.
Por eso el mundo se puede conmover, se puede caer en pedazos. Nuestro corazón está firme. La última frase: el pecado no existe para Dios. ¿Lo sabía usted? Porque nos ve en Cristo. Él está en paz. Pero si el mundo está cayéndose en pedazos, sí, pero Él ve al mundo en Cristo. No todos alcanzarán misericordia, pero los que sabemos que Cristo es nuestro refugio, sabemos que ya no tenemos condenación. No hay algo que nos acuse, algo que nos señale. Ya estamos en paz. Él venció la muerte, venció la ley. Se acabó el pecado. Pero sigo pecando. Pues es un asunto que tenemos que entender de otra forma, y lo hemos hablado en estos temas. Pero cuando Él nos ve, como no nos mira a nosotros, sino lo ve a Él, dice: estás perfecto, hijo. Hoy te peinas y te ves precioso. Y decimos: ay, gracias, Señor. No te está viendo a ti, lo está viendo a Él. Y no importa cómo esté yo, estoy en paz con Dios. Padre, te agradecemos entonces por la realidad espiritual y más grande que tenemos en Cristo, porque has derrotado, Señor, el mal. Y ahora en tu iglesia, en la Nueva Jerusalén, ya no existe el caos y el vacío. Ya no puede existir lo malvado. Ahora solamente existes tú, Señor, como Redentor y como victorioso guerrero que has vencido todas las cosas. Nosotros, Señor, no buscamos ninguna gloria en nosotros, porque míranos, sin ti, Señor, somos caos y vacío. No tenemos propósito. Nosotros, Señor, estamos en pecado. Pero en ti, Señor, en Cristo Jesús, nosotros somos perfectos. Nosotros nos quedamos entonces en ti. Deja, Señor, que entonces nuestro corazón se quede en paz contigo. Te agradecemos por esta palabra tuya, porque nos genera certeza, porque disipa la duda, porque nos genera paz. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús.